¿Alguna vez has sentido que algunas piedras tienen más que peso? ¿Llevan recuerdos? En Puma Punku, en el altiplano boliviano, cada bloque parece contener un susurro antiguo, como si algo olvidado intentara hablarnos a través del silencio. Antes, mientras continuamos, respire profundamente. Permítete estar aquí, porque si sientes que ciertas cosas no es coincidencia, tal vez este video sea exactamente lo que necesitabas escuchar. Imagínese caminar por una fría meseta, donde el viento corta como una espada y el cielo se extiende, sin fronteras. De repente ante ti, aparecen piedras con formas tan perfectas que parecen recién salidos de una máquina industrial moderna, ángulos rectos, accesorios, superficies imposibles y lisas como si hubieran sido pulidas por un paciente y meticuloso. Pero nada allí es reciente, nada pertenece al mundo tal como lo conocemos. Mientras tus pasos resuenan entre gigantescos bloques de andesita y arenisca, la pregunta comienza a latir dentro de ti. ¿Quién hizo esto? No es una curiosidad técnica, sino un llamado más profundo, casi espiritual, la sensación de que alguien, en un pasado lejano, dejaron señales intencionales, como migajas luminosas esparcidas que algún día podamos encontrarlos. Puma Punku no es solo un sitio arqueológico, es un espejo, un portal emocional donde el pasado toca el presente y nos confronta con algo que hemos evitado durante siglos. Posibilidad de que no estemos viendo la historia completa, que hay huecos, puertas cerrado y una memoria ancestral esperando a ser recordada. Y mientras el viento se desliza entre las piedras con cortes que parecen láseres invisibles, surge una pregunta, suave pero imposible de ignorar. ¿Y si los antiguos eran tan viejos? O mejor dicho, ¿y si supieran algo que nosotros olvidamos? Este es el comienzo de un viaje que no busca respuestas simples, sino profundidad. Quédate conmigo. Hay algo en Puma Punku que no se puede explicar solo con fechas o teorías. Quizás sea ciencia, quizás sea espíritu, quizás sea la memoria, pero sea lo que sea, está vivo allí, esperándote. ¿Y si lo que llamamos misterio es en realidad una invitación? Cuando llegas por primera vez a Puma Punku, algo dentro de ti se queda en silencio. No lo es silencio común, sino una especie de pausa interna, como si el alma reconociera un lugar que el cuerpo nunca visitó. El altiplano boliviano se abre ante nuestros ojos como un mar de piedra y viento, y en el centro de este árido paisaje descansan gigantescos bloques salpicados de una precisión que desafía una explicación simple. La primera impresión es siempre lo mismo, asombro. El segundo es la incredulidad. El tercero, sin embargo, es un sentimiento extraño, de familiaridad, como si cada piedra hubiera sido colocada allí, no solo para ser vista, sino para sentir. El terreno circundante es irregular, pero los bloques parecen haber sido moldeados por manos que no eran error admitido. Algunos pesan más de 100 toneladas y todavía exhiben ángulos perfectos, superficies planas y depresiones colocadas con precisión. O el impacto visual es tan profundo que la mente lucha por encontrar un ajuste lógico, buscando referencias modernas, tratando de compararlo con máquinas industriales, ingeniería técnicas de escultura avanzadas o contemporáneas. Pero este esfuerzo es inútil, porque nada coincidencias, nada se acerca. La arqueología tradicional sugiere que los tihuanacotas, habitantes de la región, fueron responsables de este extraordinario trabajo. Sin embargo, cuando el visitante mira el bloques esparcidos como si fueran piezas de un rompecabezas colosal, un paradoja inevitable, como una civilización sin ruedas, sin acero y sin sistemas de tracción, los complejos lograron mover, cortar y ensamblar piedras tan densas y duras como la andesita. El lugar parece susurrar otra historia, una que no encaja del todo con lo que aprendemos de los libros. Mientras navegas por las plataformas y caminos rotos, es imposible ignorar sintiendo que algo sucedió allí, algo que va más allá de lo visible. La disposición misma de piedras sugiere una lógica olvidada, tal vez un proyecto abandonado, tal vez un colapso, un recuerdo repentino, tal vez interrumpido. La mente comienza a buscar respuestas en lo que queda,
herrajes en forma de H, canales perfectamente simétricos, esquinas internas que parecen hechos con máquinas de precisión. Cada detalle provoca una pregunta, y la pregunta abre un nuevo abismo. Y luego, viene el shock final. Darme cuenta de que muchas de estas piedras no solo fueron talladas con perfección, pero diseñados para encajar como si fueran parte de una arquitectura modular avanzada. Esto no parece una improvisación, no parece un intento, parece dominio, técnica, intención. Aquí es donde el misterio comienza a tomar forma emocional, porque no somos solo frente a piedras, pero frente a una inteligencia perdida, una inteligencia que entendí la geometría, la física, la vibración, el transporte y la alineación a un nivel que aún nos hace sentir incómodos. Y es en este malestar donde respira el enigma, porque Puma Punku no solo pone a prueba nuestra capacidad de comprender, sino también nuestra capacidad de aceptar, que tal vez haya capítulos enteros de la historia de la humanidad que aún estén en blanco. Mientras el viento pasa entre las ruinas, llevando el aroma seco de la tierra antigua, sientes que algo se despierta en tu interior. No es miedo, no hay duda. Es una curiosidad profunda, casi espiritual. La clara sensación de que cada bloque es un fragmento de un libro roto, y ahora nos toca a nosotros intentar reconstruir lo que queda. Y entonces surge la pregunta que nos acompañará hasta el final de este viaje. ¿Cómo explicar un lugar donde lo imposible parece haber sido rutinario? Cuando te acercas a las piedras en forma de H, sucede algo inesperado. El mente, incluso cuando se siente tentada a buscar explicaciones simples, inmediatamente se da cuenta de que hay una lógica geométrica que no se corresponde con la antigüedad atribuida al lugar. Cada ángulo, cada hendidura, cada surco parece haber sido hecho con una precisión que desafía la creencia misma. Idea de herramienta manual. Es como si alguien hubiera dibujado estas formas, solo para construir un templo, sino para demostrar dominio absoluto sobre la materia. Y, ante esto, surge la pregunta inevitable. ¿Cómo exactamente se logró tal perfección? La andesita, la piedra principal utilizada en Puma Punku, es extremadamente dura. Para tallarlo con precisión, necesitaría un conjunto de herramientas mucho más potente que instrumentos sencillos de piedra, cobre o bronce. En el mundo moderno, este tipo de corte requiere equipos industriales, sierras diamantadas, discos de alta velocidad, chorros abrasivos, o tecnología que manipula las vibraciones con delicadeza milimétrica. Y sin embargo, incluso con toda nuestra ingeniería actual, reproducir algunos de los accesorios de Puma Punku no es trivial. Hay ingenieros que afirman que ciertas geometrías encontradas allí requerirían maquinaria computarizada, algo comparable a los modernos CNC. Sin embargo, las fechas de ubicación cientos, posiblemente miles, de años antes de que existiera esta tecnología. Cuando observamos depresiones circulares perfectamente uniformes, las superficies planos que parecen pulidos con cuidado técnico, y los canales internos que conservan ángulos agudos y paralelos impecables, se instala una extraña sensación. Eso no fue recién construido. Fue diseñado con un nivel de intención que sugiere conocimiento profundidad de simetría, matemáticas espaciales e ingeniería modular. No se trata de ornamentación o improvisación religiosa. Es un sistema, un lenguaje visual traducido en piedra. Y aquí es donde comienza a surgir la lógica de lo imposible, porque, a diferencia de otros sitios arqueológicos, donde adornamos la historia con interpretaciones, Puma Punku presenta evidencia, física concreta y tangible, resistente a las explicaciones tradicionales. Las superficies lisas, por ejemplo, no presentan irregularidades talladas manualmente. Los recortes en línea recta no presentan signos de desgaste progresivo. Las esquinas interiores son tan formas perfectas que parecen impresas en 3 dimensiones. Y entonces surge la pregunta incómoda. ¿Cómo una civilización sin herramientas metálicas avanzadas logró crear algo que todavía hoy dejaría perplejos a muchos ingenieros? Otra característica intrigante
Es el uso de geometrías repetidas con casi total perfección. Industrial. Algunas piezas fueron diseñadas para encajar entre sí dentro de tolerancias estrictas. Extremadamente pequeño. Cuando miras dos de estas piedras, te das cuenta de que podrían unirse como partes de un mismo mecanismo, como si fueran componentes de una máquina enorme. Este detalle sugiere no solo artesanía, sino también un proceso estandarizado, casi similar al de una fábrica, y esto nos obliga a repensar lo que llamamos antigüedad. Al caminar entre los bloques, también se nota que muchos cortes no siguen patrones estándar, decorativa, sino más bien arquitectónica y funcional. Ranuras internas, pasos milimétricos, huecos que parecen haber sido parte de una estructura más grande. Algunos arqueólogos creemos que Puma Punku pudo haber sido un conjunto arquitectónico colosal, tal vez parte de sistemas hidráulicos, ceremoniales o astronómicos. Otros afirman que las formas sugieren mecanismos de bloqueo aún no comprendidos del todo. Es como mirar pedazos de un rompecabezas sin tener acceso a la imagen final. Y entonces, en medio de esta contemplación técnica, sucede algo profundo. La precisión de las piedras no solo desafían la ciencia, despierta algo emocional, porque si eso realmente fue hecho por manos humanas, entonces existió una civilización cuyas capacidades fue mucho más allá de lo que imaginábamos. Una civilización que entendía el mundo de una manera que todavía no entendemos. ¿Y si no fuera solo habilidad, sino conocimiento? ¿Qué pasa si se ha perdido, enterrado o borrado este conocimiento? Mientras contemplas los ángulos perfectos que atraviesan el tiempo, surge la pregunta de si abre la siguiente capa de este enigma. Lo que es más difícil de aceptar, la existencia de tecnología perdida, o la posibilidad de que nuestras certezas sobre el pasado son incompleto. Cuando miramos a Puma Punku, no solo miramos formas geométricas, extraordinario, pero, frente a materiales que en sí mismos desafían la lógica histórica. La andesita, dura, resistente, casi irrompible, no es el tipo de piedra que se moldea con facilidad. Por el contrario, requiere fuerza, alta temperatura o herramientas duras, equivalente al diamante. Y sin embargo, en las ruinas de Puma Punku, aparece esta roca esculpido con suavidad quirúrgica, como si hubiera sido elaborado por manos acostumbradas a dialogar con la materia en su estado más puro. Los bordes están limpios, los cortes están. Exactamente, las superficies parecen fundidas o moldeadas. La primera pregunta que surge es sencillo. ¿Cómo? La arqueología convencional sostiene que el pueblo Tihuanacota habría utilizado herramientas de piedra y arena abrasiva para desgastar lentamente la andesita. Pero cuando miramos de cerca los ajustes perfectos, las depresiones suaves, los canales internos simétricos y los círculos geométricamente impecable, esta explicación empieza a parecer insuficiente. Incluso con técnicas modernas de abrasión, repetir ciertos detalles encontrados en Puma Punku requeriría horas de maquinaria industrial, medidas milimétricas y un nivel de control mucho más allá, capacidad de instrumentos rústicos. Es como intentar cortar acero con madera, posible en teoría, poco probable en la práctica. Y luego está la arenisca roja, también presente en el lugar. Aunque más suave que andesita, aparece en bloques gigantescos, algunos tan grandes que requerirían logística complejo incluso para nuestros estándares actuales. El problema no es solo la dureza, sino también la transporte. Muchos de estos bloques provienen de canteras ubicadas a kilómetros de distancia, y el camino entre ellos no es terreno llano ni sencillo. Atraviesa elevaciones, zonas terreno accidentado y altitudes que dificultarían cualquier intento rudimentario de arrastre. Imagina cientos de personas empujando bloques de decenas de toneladas sin ruedas, sin animales de tracción y sin sistemas de lubricación avanzados. Es posible, pero nuevamente, profundamente improbable. Algo en la elección de los materiales parece intencionado. La andesita no es una piedra común y corriente. Ella responde de una manera peculiar al calor, la vibración y la presión. Es difícil no preguntarse si los antiguos conocían propiedades que nosotros hemos olvidado.
Tal vez tenían técnicas para ablandamiento térmico de la roca, o métodos de resonancia capaces de fragmentar y darle forma a la piedra suavemente. Hay leyendas andinas que hablan de canciones que suavizan montañas, y aunque esto suene poético, muchos mitos contienen semillas de tecnologías perdidos, disfrazados de metáforas que resisten el tiempo. Cuando pensamos en el proceso completo, extracción, transporte, corte, pulido y encajar, nos damos cuenta de que Puma Punku no es el resultado de un único dominio técnico, sino de toda una cadena de conocimientos sofisticados. Y esta cadena necesita encajar perfectamente, al igual que las propias piedras. Una civilización capaz de manipular materiales tan difíciles requerirían dominar las matemáticas, la física, la fuerza colectiva y tal vez incluso principios que hoy asociaríamos a la ingeniería acústica o térmica. Esto no contradice la historia, simplemente amplía tus posibilidades. Y hay un último detalle que nos lleva al siguiente misterio: la uniformidad. Diferentes bloques, diferentes tamaños, diferentes propósitos, pero la misma precisión. Esto sugiere patrón, repetición, método. Nada allí parece accidental. Lo que vemos en Puma Punku no es una obra realizada con improvisación ritual, es una obra realizada con intención técnica. Aquí surge con renovada fuerza una pregunta: ¿cómo puede una cultura sin la metalurgia avanzada ha logrado manipular materiales que hoy desafían incluso nuestras herramientas modernas? Esta pregunta abre una puerta importante, porque apunta no solo al esfuerzo físico, sino por la posibilidad del conocimiento, tal vez perdido, tal vez suprimido, tal vez simplemente olvidado por el paso milenario del tiempo. Y mientras cruzamos esa puerta, entramos en el territorio de hipótesis tecnológicas que la arqueología tradicional rara vez atrévete a admitirlo. Llegados a este punto, ya hemos visto que Puma Punku no solo desafía la arqueología tradicional, él desafía nuestra propia zona de confort intelectual, porque ante tanta precisión, fuerza e intencionalidad, la mente comienza a buscar explicaciones que van más allá de la lógica común. Y aquí es donde entramos en un terreno delicado pero necesario: la posible tecnologías perdidas. No como una teoría de la conspiración, sino como una reflexión legítima frente a evidencia física que simplemente no encaja en el molde convencional. Si algo dentro de ti está el despertar, permanece hasta el final. La respuesta puede estar aquí. Hay 3 líneas principales de hipótesis cuando hablamos de tecnologías faltantes: métodos de corte avanzados, métodos de transporte inusuales y el dominio de los principios olvidado hoy. Cada uno de ellos merece atención, porque todos reflejan de alguna manera sobre las rocas de Puma Punku. La primera hipótesis implica el uso de vibración. En varias culturas ancestrales, de diferentes continentes, hay informes de sonidos que mueven piedras, o cantos que abren montañas. Estas expresiones pueden parecer poéticas, pero hay investigaciones modernas. Explorar la capacidad de las vibraciones para alterar la estructura cristalina de ciertos materiales. La andesita, por ejemplo, reacciona de forma peculiar a las ondas mecánicas. No sería imposible imaginar que el conocimiento previo, tal vez empírico, tal vez sistematizado, permitiría que los antiguos manipulaban las vibraciones para facilitar cortes que de otro modo serían casi imposible. La segunda hipótesis tiene que ver con el calor. Algunos sugieren que las técnicas de choque térmico podría haberse utilizado para suavizar temporalmente la superficie de la piedra, haciéndola más fácil de modelar. En algunas tradiciones andinas, hay historias sobre el fuego que dobla piedra, e incluso si esto es simbólico, puede indicar prácticas que combinaban calor y refrigeración controlada. En el laboratorio sabemos que los cambios bruscos de temperatura puede crear fracturas altamente controladas. Es un proceso rudimentario, pero cuando perfeccionado, puede generar resultados sorprendentemente precisos. La tercera hipótesis, quizás la más controvertida, tiene que ver con el moldeado litológico. Los investigadores sugieren que ciertas partes de Puma Punku tienen características que se asemejan materiales terrosos recombinados,
como si la piedra hubiera sido manipulada en un estado casi plástico antes de solidificarse nuevamente. Esta idea dialoga con teorías sobre geopolímeros naturales, defendidos por estudiosos que creen que las civilizaciones antiguas dominaron técnicas que hoy llamaríamos hormigones minerales. Esta teoría no explica todo, pero abre espacio para imaginar procesos mixtos, parte esculpido, parte moldeado, parcialmente fundido. Y luego está el tema del transporte. ¿Cómo mover bloques de decenas o cientos de toneladas a través de terreno irregular sin ruedas, sin rieles, sin animales de carga especializado? Algunas hipótesis hablan de sistemas de palancas múltiples, ingeniería red social, capaz de movilizar a cientos de trabajadores sincronizados. Otros sugieren usar del propio relieve, creando rampas naturales, barandillas de madera, lubricación con sustancias verduras o incluso caminos temporales hechos de barro compactado. La respuesta puede ser más simple de lo que imaginamos, o más complejo de lo que nos atrevemos a admitir. Finalmente, existe la posibilidad más inquietante de todas, que las civilizaciones anteriores conocidos han alcanzado niveles de tecnología, conocimiento o metodología que no sobrevivió a las catástrofes del tiempo, ya sea por cambio climático, conflictos, pandemias, desplazamientos o ciclos naturales. Muchas culturas desaparecieron dejando solo rastros, y quizás Pumapunku sea uno de esos rasgos. No es necesario invocar la ciencia ficción, admitir que los humanos antiguos podrían haber alcanzado niveles de ingeniería que se perdió la continuidad histórica. Lo importante en este punto es darse cuenta de que el misterio no es solo arqueológico, es humano, porque reconocer la posibilidad de que existan tecnologías perdidas es reconocer que nuestro pasado puede ser mucho más grande, más profundo y más complejo de lo que creemos. Y entonces surge la pregunta que nos lleva a la siguiente capa. ¿Qué pasa cuando aceptamos que no lo sabemos todo y que quizás el pasado sepa más que nosotros? Cuando contemplamos a Pumapunku, no solo con nuestros ojos, sino con la sensibilidad de nuestra alma, empezamos a darnos cuenta de algo que va más allá de la ingeniería. Hay un eco, una vibración que parece atravesar el tiempo, como si las piedras llevaran fragmentos de una memoria colectiva que insiste en permanecer viva. Cada bloque, cada ángulo, cada superficie pulido, parece contener una historia que no conocemos, como si fueran capítulos arrancados de un libro que la humanidad escribió una vez, pero que luego olvidó. Y tal vez, la verdadera pregunta no es quién lo construyó, sino por qué se silenciaron sus voces. Los pueblos andinos siempre han hablado de épocas anteriores a las que llamaron mundos o suelas. En sus tradiciones, cada era termina con catástrofes que borran a las sociedades entero, dejando solo huellas, mitos y ruinas que sobreviven como hitos de una existencia casi legendaria. Pumapunku podría ser uno de esos hitos, no solo vestigio de un pueblo, pero fragmento de un ciclo. Algo construido por manos que tal vez los tihuanacotas lo sabían, pero lo heredaron como quien encuentra una reliquia cuyo la función se ha perdido. Las leyendas aymaras, por ejemplo, hablan de seres que se aparecieron ante el hombre común, seres que conocían el lenguaje de las piedras. Para muchos arqueólogos estas historias parecen metáforas. Para los mayores de la región, son souvenirs. No ven a Pumapunku como ruina, lo ven como un punto de conexión entre diferentes épocas. Un portal construido no para impresionar, sino para alinear lo humano con lo cósmico. Un lugar donde se encontraron materia, vibración y propósito. Y cuando miramos formas poligonales, las bases alineadas con precisión astronómica y accesorios que resisten incluso las oscilaciones sísmicas, empezamos a vislumbrar la posibilidad de un conocimiento que no fuera solo técnico, sino espiritual. Civilizaciones. Los tiempos antiguos unían a menudo ciencia y sacralidad en un mismo gesto, como si comprender el mundo físico era inseparable de comprender lo invisible. Y es ese tipo de unión lo que parece resonar en Pumapunku. Hay algo profundamente humano en este misterio, porque cuando nos damos cuenta de que tal vez sí hay capítulos enteros del pasado que han desaparecido,
Algo dentro de nosotros se inquieta. Un movimiento de identidad propia. Si antes existieran civilizaciones capaces de tal dominio, por ejemplo, que fueron eliminados, podrían haber sido víctimas de cataclismos globales, de transformaciones ambiental, de conflictos internos, o simplemente fueron superados por la inevitable erosión del tiempo, mientras sus obras perduraban como testigos mudos. Quizás la respuesta esté en el propio paisaje. El altiplano es un lugar de extremos. Frío, vientos intensos y fuertes, variaciones drásticas de temperatura. Es el tipo de ambiente que preserva y destruye. Y en este contraste hay un poderoso simbolismo. Al igual que la naturaleza borra y preserva al mismo tiempo, la historia humana también preserva y se esconde, revelando solo fragmentos. Lo más curioso es que, al caminar por Puma Punku, no solo sientes curiosidad, sentarse anhelo, algo que no has experimentado, pero que te parece familiar, como si fuéramos redescubrir una parte olvidada de nosotros mismos. Y es en este punto que sale el enigma, de ser arqueológico a algo existencial, porque cuando las ruinas despiertan recuerdos que nosotros no, tal vez el pasado le esté hablando directamente a nuestro interior. Y surge la pregunta que abre el siguiente portal. ¿No es el lugar el que se pierde? ¿Pero nosotros? Hay un momento en Puma Punku donde el misterio deja de estar solo en la piedra y empieza a suceder dentro de ti. Hasta ahora hemos hablado de ingeniería, precisión, transporte, tecnología, civilizaciones olvidadas. Pero hay otra capa, más sutil, más profunda, que solo se revela cuando dejas que el enigma atraviese tu razonamiento y llegue a la alma. Porque ante algo que no debería existir, el ser humano no solo piensa, sentir, y es en este sentimiento donde reside el verdadero punto de inflexión, cuando te enfrentas a un trabajo que desafía todo lo que entiendes sobre antigua capacidad humana, algo en su interior cambia. Una pequeña grieta se abre en el muro de las certezas, no para destruir, sino para iluminar. Es como Puma Punku, susurra, no lo sabes todo, nunca lo supiste. Y esta frase, tan sencilla, tiene el poder de reconfigurar identidades enteras, porque crecemos creyendo que el pasado es una línea directo, lógico, predecible, pero tal vez se parezca más a un espejo roto, donde cada fragmento refleja una verdad diferente. Este despertar interior puede resultar incómodo. Hay quienes rechazan el misterio porque teme la sensación de no tener el control. Hay quienes niegan la profundidad porque tienen miedo del abismo. Pero también hay quienes dejan entrar las preguntas. Y cuando eso suceda, algo cambia. Surgen nuevas posibilidades, nuevas interpretaciones, nuevas conexiones. Es como si el espíritu mismo comenzara a recordar algo que estaba dormido. Una intuición antigua, una memoria colectiva, una llamada silenciosa. Puma Punku toca la psicología humana de una manera peculiar, porque nos obliga a enfrentar una simple verdad. Siempre buscamos significado, y cuando algo nos desafía, entendiendo, surgen dos opciones: cerrar la puerta o atravesarla. El cruce no es racional, es emotivo, es espiritual. Es decidir que el misterio no es una amenaza, sino una invitación, que no debemos tener miedo de no saberlo, que no necesitamos ocultar nuestra curiosidad bajo certezas frágiles. Y quizás, el aspecto más transformador sea darse cuenta de que el enigma no está solo en el piedras, está en nosotros. Lo que vemos en Puma Punku podría ser la proyección de una pregunta mucho más íntima. ¿Qué es posible? ¿Qué sabían los antiguos que nosotros? ¿Nos hemos olvidado? ¿Qué podemos recuperar aún? No solo como humanidad, sino como individuos. Después de todo, la ruina no es solo una evidencia del pasado. Es un espejo que nosotros devuelve preguntas que evitamos en la actualidad. Y es precisamente aquí donde surge el giro espiritual. La comprensión de que el misterio no existe para ser resuelto, pero para ser vivido, para expandir la conciencia, para abrir espacios dentro de nosotros que estaban cerrados, para recordarnos que la vida también es hecho de enigmas, portales y caminos invisibles. Y entonces, frente a este portal interno, surge la pregunta que nos lleva al desenlace.
Si estos las piedras han sobrevivido al tiempo, lo que dentro de ti también está esperando despertar. Cuando el sol comienza a caer sobre las tierras altas, y las sombras lentamente alargan las formas estampados geométricos de Puma Punku, algo dentro de nosotros finalmente encuentra el silencio. Un silencio diferente, no el vacío, sino la presencia. Es como si cada piedra, cada línea, cada ángulo. Es imposible estar esperando exactamente este momento, el momento en que la mente se cansa de intentar comprender y el corazón finalmente empieza a escuchar, porque al final, no somos nosotros los que miramos a Puma Punku, es Puma Punku quien nos está mirando. El misterio permanece ahí, intacto, resistiendo el viento, la erosión y las narrativas que intentamos imponer. Y tal vez esta sea su mayor lección. Algunas verdades no fueron hechas para encajar en teorías, fueron hechos para expandir la conciencia. Ingeniería, geometría, transporte, tecnologías perdidas, todo esto nos ha traído hasta aquí. Pero lo que queda, lo que realmente persiste, es la sensación de que estamos ante algo que trasciende lo humano, sin negarlo. Algo que no solo desafía nuestra historia, sino nuestra espiritualidad. Las ruinas no responden, no lo explican, no lo revelan. En cambio invitar que mires hacia adentro, que reconozcas que lo desconocido no es el enemigo, sino un portal. Nos invitan a comprender que la curiosidad no es debilidad, sino fuerza ancestral. Invitar a recuerde que la búsqueda de significado no es un defecto humano, sino un reflejo del alma que intenta recuerda quién eres. Y si en lugar de intentar descifrar a Puma Punku, le permitiéramos descifrarnos a nosotros, quizás entonces entenderíamos que cada enigma es un espejo y cada silencio, una respuesta. Porque el verdadero legado de estas piedras no está solo en lo que muestran, sino en lo que despiertan. Si este viaje ha tocado algo en ti, un recuerdo, una intuición, una chispa, regístrate y síguenos. Hay caminos que solo se pueden recorrer en compañía, y quizás tu alma esté recordando el camino. Y así, mientras nos despedimos de Puma Punku, surge la última pregunta, suave como el viento que pasa entre las ruinas, pero profundo como el tiempo mismo. ¿Y si lo que llamamos fin es solo el comienzo de algo que el alma siempre ha conocido, pero todavía no has podido ponerle nombre?